Ok, bueno, ya voy a continuar. Como les estaba mencionando, estas pueden ser clasificadas o divididas en lo que sería la estenosis subglótica congénita y la adquirida. La congénita es la que va a surgir cuando hay una inadecuada fusión epitelial. Normalmente esto ocurre en el tercer mes de gestación y cuando no se tiene antecedentes de que haya habido una intubación. Y lo que es la adquirida es cuando se presentan pues múltiples causas, como puede ser la intubación, quemaduras, cuerpos extraños o infecciones. Ahora bien, en el cuadro clínico que se tiene para la estenosis subglótica, vamos a tener que todos los signos y síntomas que va a haber va a depender del grado de la estenosis y también de la velocidad del flujo aéreo. Eh, en un inicio, todo esto puede ser asintomático cuando la persona se encuentra en reposo y esto se puede ir empeorando dependiendo a la actividad física que empiece a realizar la persona y de esta manera empiece a haber un aumento en el flujo de aire en el momento de la ventilación. Y hay ocasiones en que, a pesar de que se esté en reposo, puede volverse sintomático y esto va a ser relacionado debido a que se puede encontrar ya más alterado lo que sería el diámetro de la vía aérea, en donde se mencionaba que podía estar alterado hasta un 75%. Y entre los principales síntomas que se tiene, vamos a tener lo que sería la disnea, también el estridor laringio, tos, sensación de falta de aire, disfonía, cianosis y también puede haber algún malestar en la laringe. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una clasificación, la clasificación de Colton y Mayer, que nos va a clasificar la estenosis en grados, en el que tenemos que el grado 1 va a ser la estenosis cuando es menor al 70%, y este se va a tratar con un abordaje endoscópico, que va a ser la imagen A. Y en el grado 2 ya tiene un compromiso del 70 al 90%. El grado 3 ya va a ser del 90 al 99% y el grado 4 ya es cuando hay una obstrucción total. Como pueden ver ya, así que van en orden, ¿no? Grado 2 es la B, grado 3 la C y el grado 4 es la siguiente, por favor. En cuestión de diagnóstico, pues realmente no va a ser tan fácil de diagnosticar debido a sus síntomas, ¿no? Ya que incluso se puede confundir con enfermedades igual como el asma, ¿no? Entonces, lo que se suele usar es usar la endoscopia flexible, que de esta manera se va a poder diagnosticar lo que sería la, la función de la laringe, también se puede valorar la movilidad de las cuerdas vocales, también se puede ver el calibre o la vía aérea y también poder localizar lo que sería la extensión y cómo es que está evolucionando esta estenosis. Se puede igual usar la tomografía computarizada para realizar lo que es una evaluación prequirúrgica y de esta manera se pueda determinar qué tan extensa y qué tan severa es la estenosis. En cuestión del tratamiento, este siempre debe de ser individualizado y va a depender del paciente y del grado de estenosis que se tenga y su objetivo siempre va a ser que se restablezca el calibre suficiente de la vía aérea para que se pueda permitir una adecuada ventilación. En cuestión de lo que se usa, puede ser la reconstrucción laringotraqueal, la laringoplastía y también otros procedimientos endoscópicos. La siguiente, por favor. La agenesia traqueal es una malformación infrecuente y también es incompatible con la vida. Esta se caracteriza por la ausencia parcial o total de la tráquea debajo de la laringe, permitiendo que el tracto respiratorio inferior se conecte con el gastrointestinal. Su incidencia es de 1 en cada 50.000 recién nacidos vivos. Normalmente es más frecuente en el sexo femenino, tenía una relación de 3 casos de hombres por cada mujer y también se da en nacimientos prematuros y polihidramnios. Siguiente, por favor. Su etiología no se conoce exactamente, sin embargo, se
Menciona que pues cualquier alteración entre la semana tercera y la sexta de gestación, que es donde se realiza la separación entre el esófago y el divertículo respiratorio, pues va a provocar este tipo de malformación. Su cuadro clínico va a consistir en ausencia del llanto, en insuficiencia respiratoria con cianosis, no se va a palpar tráquea encima de la escotadura traqueal, y también va a haber ruidos respiratorios en el tórax y en el epigastrio, que pues principalmente se da por el paso del aire al estómago. Siguiente, por favor. Tenemos dos tipos de clasificación. La primera que vemos en pantalla es la de Floyd, que va a ser la tipo 2, la más frecuente, y esta va a ser que la vía aérea y el esófago van a estar fusionados a nivel de la carina y no va a tener remanente traqueal. Los demás tipos van a tener una frecuencia del 20%. Siguiente, por favor. La siguiente es la clasificación de Faro, que nos va a tener 7 categorías, de la A a la G. Y pues como pueden ver en el cuadrito va a tener ciertas características, donde A va a ser la total, la B con fondo de saco superior, bronquios derecho e izquierdo, que van a conectar con el esófago. La C va a tener un segmento de carina que va a fistulizar al esófago. La D van a tener las cuerdas bucales que terminan en fondo de saco ciego, y así con otras características, y dependiendo de la categoría, que ustedes pueden revisar un poquito más adelante. Siguiente, por favor. En cuanto a su diagnóstico, lo primero que debemos considerar va a ser la historia de polidipnios, la ausencia del llanto, la dificultad respiratoria que no va a ser explicada por otro tipo de patologías, la dificultad en la intubación en el momento de nacimiento cuando esta haya sido necesario. Para el tratamiento no se considera que hay una solución quirúrgica a largo plazo, sin embargo, algunas investigaciones experimentales sugieren una reconstrucción primaria, siempre y cuando pues haya suficiente estructura para realizarla, y finalmente su pronóstico pues es mortal en neonatos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con la atresia bronquial. Esta vamos a tener que se define como la falta de formación de un bronquio lobar, segmentario o subsegmentario. Esta es una patología poco frecuente, generalmente es asintomática y por lo tanto su diagnóstico es incidental en las imágenes de tórax que se le puede realizar al paciente por alguna otra condición. Vamos a tener que la incidencia en las mujeres es menor, teniendo una relación aproximada de por cada 2 hombres que la padecen, una mujer la va a padecer. Entonces, vamos a tener que como consecuencia se va a dar una acumulación de las secreciones a nivel proximal. Esto puede generar o provocar un broncocele o mucocele. También vamos a tener que se va a dividir en dos tipos, que va a ser el proximal, en donde se va a involucrar a todo el tronco principal y los bronquios lobares. Esta va a tener un mal pronóstico, ya que la obstrucción pues va a generar más daños hacia los demás segmentos. Y por otro lado va a estar la distal, que en esta se van a involucrar los bronquios segmentarios y va a dar como resultado infecciones pulmonarias recurrentes, tos, sibilancias y en algunos casos disnea. Por lo general, o la más frecuente, se va a dar en los bronquios, en el bronquio apical posterior del lóbulo superior izquierdo en un 68%. En un 14% su frecuencia va a estar en el lóbulo inferior izquierdo, y por último, la menos común se va a dar en el lóbulo inferior y medio derecho. Vamos a tener que su etiología no es exacta, aún no se sabe bien por qué se da, pero se plantean diferentes teorías, y una de ellas es un evento traumático durante la vida fetal. Esta no se va a deber a ninguna alteración en la genética o en la formación de las estructuras, sino a un evento traumático.
Dentro del cuadro clínico, pues como les mencionaba, va a depender de si es proximal o distal. Y para el diagnóstico, esta se va a hacer a través de estudios de imagen y puede que también por algunas manifestaciones clínicas, dependiendo del grado de afectación que tenga. Como podemos ver en la imagen, aquí se ve un segmento en donde pues podemos ver que no está entrando aire y esto pasa pues porque no está se puede decir que los conductos no están abiertos, entonces pues aquí hay una obstrucción del flujo aéreo. Para el tratamiento, por lo general en los pacientes asintomáticos, pues no va a requerir ningún tratamiento, ya que pues no les va a afectar en su vida cotidiana ni en sus funciones. Sin embargo, cuando ya este genera infecciones recurrentes o sangrados, se va a optar por un tratamiento quirúrgico en donde se va a retirar el segmento afectado. Ahora yo les voy a hablar de lo que sería la broncomalacia, que nosotros la vamos a definir como una debilidad anormal que va a existir en la pared bronquial. Y al haber una pues, menor fuerza, va a estar caracterizada porque va a haber mayor distensibilidad de los bronquios y esto va a provocar que haya un colapso durante el proceso de la ventilación, en específico en la exhalación. También normalmente pues, puede afectar cualquier bronquio, pero va a ser más frecuente que afecte el bronquio izquierdo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una imagen de lo que estaría ocurriendo, en donde se muestra del lado izquierdo, en el lado izquierdo el momento de la inspiración y de la expiración, y en el lado derecho los mismos momentos donde se puede apreciar ya el colapso en el lado derecho. Y vemos como ya se está casi queriendo cerrar el bronquio. La siguiente, por favor. Bueno, en cuestión de lo que es el cuadro clínico, los pacientes van a presentar lo que serían tos, sibilancias unilaterales y ásperas, y también pueden tener alteraciones en el momento de realizar la espirometría, ya que no van a ser capaces pues, de tener el flujo inspiratorio más adecuado para la persona, sino que lo van a tener reducido. En cuestión del diagnóstico, el estándar de oro es la broncoscopía, y también se han usado otros métodos como pueden ser la fluoroscopia para tratar de diagnosticarlo, pero aún no se ha determinado precisamente cuáles serían los valores para decir que es broncomalacia. También se han usado lo que será la tomografía computarizada, pero han tenido como valores pues medio pues, diferentes para poder diagnosticarla. Y en el tratamiento normalmente no se suele usar alguna intervención en pacientes, bueno, ya en pacientes que tengan una enfermedad grave o dificultad respiratoria, alteraciones en su intercambio gaseoso. También aquí ya se han implementado el uso de lo que sería el hipratropio inhalado para tratar de reducir sus síntomas. También se ha realizado tratamiento con ventilación con presión positiva y también se puede realizar lo que sería una intervención quirúrgica con la arteria pulmonar. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con la estenosis bronquial congénita. Esta vamos a definirla como un estrechamiento en los bronquios o una disminución de su calibre. Esta va a ser poco frecuente y por lo general va a estar asociada a displasia cartilaginosa, perdón, malacia y estenosis traqueal. Vamos a ver que también es muy difícil encontrarla exclusivamente una estenosis bronquial. Por lo general, lo más común es que se acompañe de una estenosis traqueal. También la ubicación de este defecto va a ser mayormente en los bronquios lobares apicales, seguido de los basales y por último los bronquios del lóbulo medio. Vamos a tener que, dentro de su etiología, tampoco no está descrita claramente, sin embargo, se cree que se puede dar por una anomalía vascular bronquial, como
algo parecido a lo que pasa en las atresias del intestino delgado, o bien un desarrollo embriológico anormal. Pues esta alteración en el desarrollo embriológico se va a dar aproximadamente entre la semana 5 y la semana 16 de gestación. Dentro de su cuadro clínico vamos a tener que un 50% van a ser asintomáticos, esto en el caso de las personas mayores de 7 años. Por otro lado, si se encuentran síntomas, van a ser infecciones respiratorias del tracto superior. Estas van a ser recurrentes. También puede haber presencia de broncocele o bien una hiperinsuflación del segmento o el lóbulo pulmonar obstruido. Dentro de las infecciones recurrentes va a ser el síntoma principal y este se va a dar en un 33%. En niños menores de 6 años, y en niños menores de 6 años, perdón, lo más común es que exista dificultad respiratoria. También vamos a tener que se pueden acompañar de otras malformaciones, como por ejemplo el pectus excavatum, el neumotórax espontáneo, secuestro pulmonar, retorno venoso pulmonar anómalo, defectos pericárdicos o aplasia pulmonar. Para el diagnóstico, pues está descrito que puede ser un diagnóstico prenatal o bien, bueno, esto mediante ecografías tridimensionales o bien por estudios de imagen. Como podemos ver en las imágenes del lado izquierdo, es una tomografía computarizada en donde podemos ver que este bronquio es más estrecho y aquí pues me muestra el nivel del bronquio pulmonar derecho, un calibre de 6.3 a 6.6 milímetros, que es y por otro lado mide de 3.7 a 4.2 milímetros. Y en esta imagen, pues también podemos ver, aquí nos da la medida de 5.7 y aquí de 4.7 y a la simple vista también pues es muy notorio. Vamos a tener que como tratamiento, va a ser quirúrgico y va a tener pues diferentes alternativas. Pues la más común va a ser la cirugía endoscópica, ya que esta es mínimamente invasiva, pero también se pueden utilizar técnicas abiertas más convencionales. Y un objetivo del tratamiento va a ser evitar la resección pulmonar. Y en todo caso de que pues sea necesario seccionar una parte del pulmón, pues se va a hacer por medio de una lobectomía o en todo caso una neumonectomía, pero pues siempre se va a tratar de conservar el mayor tejido funcional posible para que pues tenga las menores repercusiones en el paciente. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que sería la estenosis traqueal congénita. Esta va a ser una anormalidad embriológica del esqueleto traqueal, en donde se van a presentar anillos traqueales que van a ser completos y que van a tener una luz traqueal estrecha y fija. La siguiente, por favor. Bueno, esta malformación va a ser muy frecuente va a ser un poco infrecuente en lo que sería su aparición y te va a tener una incidencia de 1 en 65,000 nacimientos y su etiología no está bien definida, pero lo que les puedo mencionar es de que pues, debemos de recordar que una tráquea normal debe de tener pues, esos anillos cartilaginosos que van a ser incompletos y que van a tener una forma de herradura. Y en estos casos de estenosis traqueal no va a haber como una zona de transición entre los anillos que son normales y los que se encuentran completos. Y también se va a poder asociar a lo que serían enfermedades cardiovasculares. Y en cuestión de lo que sería el cuadro clínico, los síntomas que aparecen normalmente van a ser disnea, cianosis, el estridor inspiratorio. También van a presentar una dificultad para la extubación o la intubación. También pueden presentar sibilancias y atelectasias. La siguiente, por favor. Una clasificación que encontré para la estenosis fue propuesta por Grillo, que los va a clasificar en tipos. Tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 1 va a ser una estenosis traqueal que va a ser larga y normalmente va a comprometer lo que sería aproximadamente el 85% de la longitud de la tráquea
y va a tener como solo el del 1 al cuarto anillo traqueal, que van a ser normales. El tipo 2 es la estenosis que va a tener una forma de embudo, ¿no? Bueno, aquí están las imágenes, ¿no? Así van en orden. Y pues vemos como hay un cambio en la estrechez de la tráquea. Entonces en el segundo sí parece un embudo, ¿no? El tipo 3 va a ser un segmento pues, relativamente corto de estenosis y se menciona que debe de ser menor al 50% de la longitud de la tráquea. Y también se suele encontrar esta estenosis muy cerca de lo que es la carina y del momento en que ya los bronquios empiezan a ramificar. Y el tipo 4 va a encontrarse presente lo que sería un bronquio superior derecho anormal y también un bronquio que va a ser de puente largo. O sea, que, como está en la imagen, ¿no? La siguiente, por favor. Para poder diagnosticarla, el estándar de oro que se va a tener va a ser la endoscopía de la vía aérea y también se puede usar lo que sería la tomografía computarizada, que va a ser esencial para lograr identificar alguna otra normalidad que tenga el paciente. Y en cuestión ya de lo que es el tratamiento, aquí les puse una imagen pues, de lo que se realiza. Esto es lo que es la traqueoplastía desplazante, en la que lo que se debe de hacer es de que se debe, como primer punto, dividir la tráquea en el punto donde se encuentre la estenosis, a la mitad. Ya posteriormente se después de que ya se dividió, debe de agrandarse estos segmentos. Lo que se tendría que hacer es dividir anteriormente y dividir posteriormente a cada segmento. Y ya como tercer paso tendríamos que como que se iban a empalmar los segmentos y ya después se volverían como que a coser. Se puede usar lo que sería la sutura de prolina para realizar esto y esto es lo que sería ya la traqueoplastía desplazante. La siguiente, por favor. La traqueomalacia primaria va a ser el aumento exagerado de la colapsabilidad traqueal en comparación con la fisiológica. Esta va a ser más frecuente en el sexo masculino. Su incidencia va a ser 1 de cada 2.100 recién nacidos vivos y va a representar el 50% de las malformaciones congénitas de la tráquea. Siguiente, por favor. Su etiopatogenia se da principalmente por la reducción y atrofia de las fibras elásticas longitudinales de la membrana de la pared traqueal, lo que va a provocar un aplanamiento anteroposterior de la tráquea y asimismo una pérdida en la forma de gradúa de los cartílagos traqueales, manifestándose como una pérdida de la relación normal cartílago-músculo y así reduciendo el calibre expiratorio mayor del 50% de su calibre inicial. Esto clínicamente lo vamos a observar como un colapso brusco antes de finalizar la expiración, que es el signo que se denomina de media luna o luna creciente. Siguiente, por favor. En cuanto a otras etiologías, también tenemos que puede ser idiopática o puede estar debida a otros factores de riesgo, como lo sería la prematurez, colapso pulsátil en alteración vascular, otras anormalidades cartilaginosas congénitas, otros síndromes congénitos asociados, y también la atresia esofágica y la fístula traqueoesofágica, que también abordaremos más adelante. Siguiente, por favor. El cuadro clínico va a estar caracterizado por estridor, sibilancias, tos perruna o de foca de tipo lavadora, infecciones respiratorias bajas recurrentes, disnea, mala tolerancia al ejercicio y episodios de disnea y de cianosis. Y estos pueden aumentarse debido a la presencia de llanto, tos o en la alimentación debido a la presión que ejerce el bolo alimenticio. Siguiente, por favor. El diagnóstico, pues primero necesitamos una sospecha clínica en base al cuadro clínico que ya mencionamos.
La endoscopía va a ser el estándar de oro, ya que va a permitir la visualización directa del grado de colapso de las paredes traqueales. Y tenemos otros tipos de estudios como lo sería la espirometría, los rayos X, la resonancia magnética, la tomografía computarizada de tórax y la fluoroscopía. Estos son más estudios complementarios o que nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial. Es importante que esos estudios se realicen de preferencia con maniobras de tos, así como de inspiración e expiración forzadas por parte del paciente, porque es justo ahí en donde se visualiza pues este tipo de malformación. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se va a dividir de acuerdo a la clasificación que la endoscopía nos dé. Tenemos que hay leve, en donde el grado de colapsabilidad de la tráquea va de un 50 a 75%, en moderada es del 75 al 90%, y la severa es más del 90%. Sin embargo, en la práctica, en cuanto a la traqueomalacia severa, se da con ventilación mecánica no invasiva, que esa sería domiciliaria, la traqueostomía y las aspexias, que serían la aortopexia y la traqueopexia. Y bueno, generalmente los síntomas tienden a la resolución normal alrededor de los siguientes 2 años. Siguiente, por favor. Bueno, la fístula traqueoesofágica la vamos a definir como una conexión anormal entre el esófago y la tráquea, ya que pues como sabemos esta no debería de existir. Vamos a tener que comúnmente va a ir acompañada de atresia esofágica. Sin embargo, cuando esta atresia no existe y únicamente existe la fístula, se va a conocer como fístula en H, y esta va a representar un aproximado de 4% de las malformaciones de este tipo. Como podemos ver aquí en la imagen, vamos a tener diferentes conexiones, como ya les mencionaba, algunas van acompañadas de atresia esofágica. Por ejemplo, la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. Esta pues va a ser una atresia esofágica aislada. Esta es la que yo les mencionaba, que va a ser una fístula traqueoesofágica aislada. Pues aquí vamos a tener que la estructura tanto de la tráquea como del esófago va a estar correctamente, simplemente va a estar esta conexión. Y pues estos son otros tipos que se pueden dar, por ejemplo, la atresia esofágica con la fístula proximal y la atresia esofágica con doble fístula traqueoesofágica, que es esta. Vamos a tener que también aquí, aunque esto se puede dar a cualquier nivel entre el cartílago cricoides y la carina, lo más común es que se dé a nivel de T2 o bien por encima de T2. Esto va a ser en un 70% de los casos. También vamos a tener que esta conexión se va a dar en la porción membranosa posterior de la tráquea. Y en cuanto a su etiología, esta va a ser multifactorial, va a incluir factores tanto ambientales como genéticos. Y para diagnosticarla en el cuadro clínico vamos a tener que, por lo general, se va a dar en la infancia temprana, y pues va a constar de episodios aspirativos durante la alimentación, o bien también puede haber brotes recidivantes de bronconeumonía y un compromiso respiratorio asociado a la distensión abdominal. Para el diagnóstico, este se basa generalmente en el periodo neonatal, ya que es cuando pues, más se van a presentar el cuadro clínico, cuando se va a ver pues, por las primeras veces. Y pues también hay casos raros en los que se puede presentar pues ya en niños un poco más mayores o incluso en adultos. Los mejores métodos para confirmar esto van a ser pues la broncoscopía y la esofagografía. Y pues aquí se va a utilizar un medio de contraste para poder ver en dónde se encuentra esta malformación. Y pues también se pueden utilizar otros medios de diagnóstico, que van a ser algunos de imagen, como la TAC o la resonancia magnética, pero pues esos no son tan comunes. Como podemos ver aquí en esta imagen, se aplica un medio de contraste y aquí podemos ver dónde está
La conexión, esta sería la tráquea y el esófago, y aquí podemos ver cómo se conectan. Y en este lado vemos una fibrobroncoscopía donde se ve claramente el orificio de la conexión, y pues aquí nos dice que está a 12 centímetros de la comisura labial, y pues aquí podemos ver incluso la carina y cómo se dividen los bronquios principales. Bueno, en cuestión de lo que es la agenesia pulmonar, esta va a ser definida como la ausencia del pulmón, los bronquios y la arteria pulmonar, y puede ser uni o bilateral. Las que son bilaterales van a ser incompatibles con la vida, y su incidencia que va a existir va a ser de 1 por cada 10.000 a 15.000 autopsias. Entonces, pues realmente, pues sí, sí es bastante. La siguiente, por favor. Bueno, en cuestión de lo que son su etiología, esta va a ser desconocida, pero se ha asociado que puede haber factores genéticos o teratógenos que van a involucrarse. También esto de la genesia va a ser más predominante en lo que son las mujeres, y se ha propuesto que puede ser igual como un factor etiológico la alteración en lo que sería el factor de crecimiento de fibroblastos 10, pero pues todo esto ha sido apenas estudiado en ratones, entonces por eso no se los menciono. Bueno, se los estoy mencionando, pero pues les sigo diciendo que es desconocida. En cuestión de su cuadro clínico, pues este realmente se puede presentar sin síntomas, va a ser asintomático, debido a que va a haber un crecimiento compensatorio del pulmón contralateral. Entonces, de esta manera, pues no, las personas no se pueden incluso dar cuenta. Y los síntomas habituales que puede haber son taquipnea, disnea, cianosis, y me parece que era en los niños en donde se pueden encontrar más las sibilancias, y también muchos pacientes pueden tener lo que serían las infecciones recurrentes. Para su diagnóstico se puede utilizar lo que sería la radiografía de tórax, en la que se va a observar un hemitórax opaco que puede tener un desplazamiento de su mediastino y del diafragma, y se puede usar la TAC, que va a pues, elegirse para encontrar alguna malformación torácica, y ahí se puede evidenciar que va a haber una ausencia del tejido pulmonar. También se puede usar la radiografía lateral, que en esta se va a poder observar lo que sería el corazón, en los grandes vasos, se van a encontrar estos desplazados, igual por la ausencia del tejido. Y como tratamiento, pues no, realmente no es como que exista un tratamiento para la ausencia de un pulmón, pero lo que se suele hacer es que se va a realizar un manejo de lo que serían todos los cuadros respiratorios que tenga el paciente, y también leí que podría usarse lo que sería un desplazamiento del mediastino, eh, mediante la utilización de lo que era un expansor tisular. Y la siguiente, por favor. Tenemos que la aplasia pulmonar va a ser funcionalmente similar a la agenesia pulmonar, solo que su principal diferencia va a ser que va a existir un bronquio rudimentario. Se presenta con mayor frecuencia del lado derecho, y su mortalidad en el primer año de vida es del 33%, y en los 5 años posteriores del 50%. Siguiente, por favor. Su etiología es desconocida, sin embargo se han asociado factores como consanguinidad de los padres, deficiencia de vitamina A e infecciones intrauterinas. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que van a presentar tos crónica, estridor, déficit ponderal, disminución en la amplitud inspiratoria, matidez a la percusión del hemitórax afectado, y también va a presentar abolición del murmullo vesicular. Siguiente, por favor. Su diagnóstico se da principalmente por radiografía de tórax, en el cual vamos a ver que hay elevación de las costillas, va a haber elevación del diafragma ipsilateral, va a haber desviación del mediastino, además de los grandes vasos y el corazón hacia el lado afectado. Va a haber opacidad homogénea en el lado también afectado, y también puede haber
herniación compensatoria, dependiendo de la edad del paciente. El otro diagnóstico de imagen que también es muy utilizado es la tomografía computarizada de tórax. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que la primera línea va a ser oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar y prevención y tratamiento precoz de infecciones. En los casos graves y sintomáticos, se puede optar por una resección quirúrgica y reconstrucción de las vías aéreas malformadas. Siguiente, por favor. Bueno, hace rato se me olvidó mencionar que el tratamiento para la fístula traqueoesofágica va a ser quirúrgico y pues lo que va a buscar es cerrar esta conexión para volver a hacer que la tráquea y el esófago pues sean estructuras independientes. Ahora sí, vamos a continuar con el quiste pulmonar. Vamos a tener que estos son un grupo de malformaciones pues que pueden ser únicos o pueden ser múltiples y van a variar pues en cuanto a volumen. Por lo general van a estar confinados a solamente un segmento o un lóbulo del pulmón y estos pues va a ser muy frecuente que se den infecciones aquí. Los quistes van a representar aproximadamente el 10% de las malformaciones congénitas y vamos a tener que, van a tener un criterio histopatológico en el que se va a encontrar una membrana de revestimiento epitelial, lo cual nos va a hacer un indicativo de que estos quistes son de origen congénito. Sin embargo, en el caso de que se dé una infección secundaria, pues puede destruir esta membrana y por lo tanto, pues ya no sería, ya no se podría diferenciar su origen, pues a través de ella. En cuanto a la etiología, pues se conoce muy poco de su causa y pues existen también dos teorías. Una, pues es que es la ausencia de una rama de la arteria pulmonar y esto nos va a dar como resultado una hipoplasia pulmonar y por lo tanto, pues se van a ir formando los quistes. Y por otra parte, pues una yemación anómala, es decir, un segmento de la yema bronquial va a quedar desconectado de la porción principal en desarrollo y por lo tanto pues esta va a dar lugar a los quistes. Si esta separación de la yema ocurre de forma precoz, los quistes van a permanecer más cerca del mediastino y por otra parte si de una forma tardía, los quistes se van a ubicar más hacia la periferia. Vamos a tener que el cuadro clínico, pues pueden permanecer asintomáticos hasta que, pues, por lo general se van a descubrir después de una infección secundaria. Entonces, pues aquí es cuando se va a hacer el hallazgo. También vamos a tener que son un tanto difíciles de diferenciar de los abscesos pulmonares y cuando presentan o cuando llegan a presentar sintomatología, pues esta puede ser la hiperinsuflación del quiste y con la consiguiente compresión del tejido circundante o bien una infección dentro de la cavidad quística. Su diagnóstico va a ser principalmente mediante estudios de imagen, por ejemplo, un ATAC con contraste, esto para delimitar pues los bordes del quiste o bien pues se pueden dar otros estudios, pero esto también pues va a ser más dependiendo del caso. Aquí como podemos ver en la imagen de la derecha, esta zona que se ve completamente negra es un quiste gigante. Bueno, así lo mencionaba la bibliografía y pues aquí se puede ver claramente dónde están sus bordes. Por otro lado, en esta de aquí pues no se aprecia tanto, pero aquí podemos ver pues sí se parece como un circulito marcado, entonces este pues es el quiste, pero pues aquí no está tan grande como en la otra imagen. En cuanto al tratamiento, pues este va a ser de tipo quirúrgico también y pues va a consistir en la resección de los quistes, sobre todo pues los que están infectados y los que son más grandes, pero pues en sí son pues de todos. Bueno, en cuestión de lo que es la hipoplasia pulmonar, esta va a ser cuando hay una disminución del número, el tamaño de las vías respiratorias, los vasos y los alvéolos, y y los que tiene van a estar escasamente pues desarrollados. La siguiente, por favor.
Vamos a tener que su etiología tampoco es conocida. Y igual se han hecho mención de participación de factores víricos, genéticos y teratógenos. En su cuadro clínico vamos a tener que lo que van a soler presentar pueden ser ruidos respiratorios, un volumen pulmonar pequeño, y en cuestión ya cuando se realice la exploración física, se puede encontrar alteraciones en la pared torácica, eh, se puede encontrar que haya un hemitórax de menor tamaño, así como que los espacios intercostales sean más estrechos. En la auscultación se puede encontrar una disminución del murmullo vesicular y al momento de la auscultación, los ruidos cardíacos van a estar en otro sitio. O sea, como va a haber un desplazamiento del corazón, pues por eso se van a alterar los sitios. Vamos a tener que va a haber una clasificación, se puede clasificar en primaria y secundaria. En la primaria va a ser cuando no va a existir una patología coexistente, y en la secundaria sí, se va a asociar a muchas anomalías, y aquí les puse una tablita de las que se pueden encontrar, como las que están en la tablita, ya si lo quieren checar, pues las pasamos en la exposición. La siguiente, por favor. En cuestión de su diagnóstico, se va a poder realizar mediante el uso de radiografías de tórax, también por broncoscopía, y se puede usar lo que sería la angiografía pulmonar y broncografía, aunque aún no hay como buenos criterios para así facilitar la identificación de lo que sería la hipoplasia pulmonar. Y en cuestión de su tratamiento, se puede administrar lo que serían antibióticos y esteroides. También se puede administrar oxígeno suplementario para mejorar la ventilación. Y se puede realizar el tratamiento quirúrgico en esta patología. La siguiente, por favor. El enfisema congénito lobar va a corresponder a la sobredistensión de un lóbulo pulmonar, ya sea debido a una obstrucción del bronquio, ya sea parcial o completa, que va a permitir la entrada del aire, sin embargo, va a dificultar la salida del mismo. Esta se considera la malformación pulmonar más frecuente, afectando principalmente al sexo masculino, y se va a presentar en un 42% en los lóbulos superiores izquierdos, mientras que en un 35% en el lóbulo medio derecho y en un 21% en el lóbulo superior derecho. Bueno, antes de continuar, algunos autores mencionan que esta malformación es mal llamada enfisema, ya que no va a existir una destrucción enfisematosa del pulmón, sino lo único que va a presentar va a ser una sobredistensión alveolar, pero con arquitectura normal. Ahora sí, en cuanto a su etiopatogenia, tenemos que puede ser intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas se pueden presentar debido a la debilidad, ausencia de cartílago bronquial, obstrucción de bronquio lobular, y pues esto va a provocar una hiperinsuflación y efecto válvula, como ya lo mencioné, de entrada de aire, pero con dificultad de salida del mismo. En cuanto a las extrínsecas, va a haber una tensión pulmonar aumentada progresivamente, que se va a deber principalmente a masas miastíricas, anillos vasculares, entre otras alteraciones que van a comprimir el bronquio. Esos dos tipos van a provocar el atrapamiento de aire en los lóbulos pulmonares, lo que va a ocasionar una distensión de los espacios aéreos y finalmente la compresión y desplazamiento de las estructuras adyacentes. El cuadro clínico está caracterizado por taquipnea, por retracciones, cianosis, sibilancias, infecciones respiratorias recurrentes, estos dos últimos principalmente en neonatos, hiperresonancia, percusión del tórax y también una disminución de los ruidos respiratorios. Para su diagnóstico se utiliza la ecografía fetal
en donde se va a observar una masa hiperecoica homogénea, la radiografía de tórax, en el cual vamos a visualizar una opacidad focal, un aplaneamiento del diafragma ipsilateral y aumento de los espacios intercostales. Y finalmente, en una broncoscopía, lo que vamos a descartar va a ser un cuerpo extraño o tapón de secreciones. El tratamiento asintomático es expectante. Sin embargo, cuando se presentan síntomas severos, se recomienda la lobectomía. Siguiente, por favor. Bueno, en la fístula arteriovenosa pulmonar vamos a tener que estas van a ser comunicaciones anormales entre las arterias y las venas pulmonares. Esto lo que nos va a originar es una comunicación de una arteria aferente con una vena eferente en un 85% de los casos en donde se presenta. También vamos a tener que, dependiendo del grado de comunicación y el grado de vasos que estén involucrados en esta comunicación, va a ser el mismo grado del efecto que va a tener. Es decir, si son poquitos vasos o son vasos muy pequeños, puede que los pacientes sean asintomáticos. Por otro lado, si involucra más vasos o estos son más de mayor calibre, pues puede provocar algunos síntomas más notables. En el caso de que se produzcan síntomas, puede ser esputo con sangre, disnea, dificultad para hacer ejercicio o actividades que requieran mucho esfuerzo, hemorragias nasales, dolor torácico, cianosis, hipoxemia, hipocratismo digital, que es lo que vamos a conocer comúnmente como dedos en palillo de tambor, y pues ahí podemos ver una imagen, o bien la poliglobulia. Y pues esto va a estar, la poliglobulia va a estar asociada pues a esta conexión. Y también vamos a tener que el 90% de los casos de esta malformación van a ser de etiología congénita y el 85% de estos va a estar asociado al síndrome de Osler-Weber-Rendu. Y vamos a tener que como etiología, pues van a haber dos variantes cuando se da por un tipo congénito, y estos van a ser el angioma cavernoso, que usualmente va a estar alimentado por una o más ramas dilatadas y tortuosas de la arteria pulmonar, y por otro lado va a estar la telangiectasia capilar, en donde se va a formar una red de capilares, y esta va a estar, esta segunda causa o etiología va a estar muy asociada con la telangiectasia hemorrágica hereditaria o el síndrome de Osler-Weber-Rendu. Dentro del cuadro clínico, pues como ya mencionábamos, puede ser asintomático o no. Y el diagnóstico pues va a ser principalmente por estudios de imagen. En el caso del tratamiento, si el paciente es asintomático y no presenta alguna amenaza en cuanto a su salud, pues puede no darse. Y por otro lado, en el caso de que sea asintomático, perdón, el tratamiento de elección pues va a ser bloquear la fístula por medio de una embolización, y en algunos casos, algunas personas puede que necesiten de tratamiento quirúrgico, esto para extraer los vasos anormales y así pues poder dar solución a su problema. Aquí, como podemos ver en la primera imagen, se puede decir, este círculo que vemos aquí es un resultado de esta malformación que pues no, sería un aneurisma, y bueno, esta sería una vista frontal y esta es una vista lateral del mismo aneurisma formado por esta comunicación. En esta imagen se está aplicando la embolización, y como podemos ver ya en la última, pues ya no es posible observar el aneurisma, puesto que los vasos que lo alimentaban pues ya están pues, cerrados, se podría decir. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que sería el pulmón accesorio o secuestro pulmonar. Esta va a ser una lesión vascular que va a estar caracterizada por la existencia de tejido pulmonar que no va a ser funcional, va a tener una irrigación de lo que sería la circulación sistémica, que va a ser desde la aorta,
y no va a tener tampoco comunicación con el árbol bronquial. La siguiente, por favor. No, bueno, igual, su etiología de esta aún no se conoce así precisamente. Y en cuestión de su clasificación que vamos a encontrar, vamos a tener que se va a poder dividir en secuestros extralobares o secuestros intralobares. En los secuestros extralobares va a estar caracterizado porque va a haber una masa de tejido pulmonar que va a ser anormal y se va a encontrar separada del parénquima normal y va a estar con un revestimiento pleural propio. Y también esta va a recibir una irrigación de la aorta torácica y va a tener un retorno venoso por el sistema de las venas cavas. Y también puede encontrar esta clasificación asociada a defectos cardíacos, como puede ser una hipoplasia pulmonar, anomalías vertebrales o una hernia diafragmática. En cuestión de los secuestros intralobares, estas van a ser más frecuentes que los extralobares. Se menciona que pueden ser hasta 3 veces más frecuentes. Y en esta va a haber un tejido pulmonar igual anómalo que va a estar integrado al parénquima pulmonar normal y va a compartir un revestimiento visceral y pleural. Su irrigación va a provenir de la aorta y el drenaje igual va a ser hacia las venas pulmonares. Y este va a soler ubicarse en lo que serían los lóbulos inferiores, y en su mayoría va a ser el izquierdo. La siguiente, por favor. En el cuadro clínico que vamos a encontrar, vamos a dividirlo en lo que serían lo intralobar y lo extralobar. En lo que sería el extralobar, se va a manifestar por disnea, cianosis, disfagia, infecciones. Y en el intralobar va a ser en su mayoría de las veces asintomático. Se van a poder presentar infecciones, hemoptisis, dolor torácico y tos. Para su diagnóstico se va a poder usar lo que sería la ecografía prenatal, en donde se va a identificar una masa, pero conforme vayan pasando las semanas, esta masa va a poder confundirse con el propio tejido pulmonar normal. También se puede utilizar lo que sería la resonancia magnética para realizar diagnósticos diferenciales, y una evaluación ya postnatal va a hacer con el uso de lo que sería la radiografía de tórax para poder consolidar lo que serían las bases. Y como les mencioné, era la izquierda, del lóbulo izquierdo el que iba a estar más afectado. Y se va a poder usar la TAC para poder identificar alguna anomalía en los vasos. Y en cuestión del tratamiento, siempre este tratamiento va a ser quirúrgico por los riesgos que se pueden tener, y se va a realizar lo que sería una lobectomía. Y de igual manera se puede hacer una embolización de la arteria para reducir el tamaño de la lesión, y después de esto ya se extirpe. La siguiente. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si haya preguntas. ¿Tienen alguna duda, chicos? Sé que es un tema muy extenso, pero la verdad los quiero felicitar porque fue concreta. Son muchos temas y son el primer equipo que me abarcan las malformaciones desde nariz hasta todo lo que es pulmón. Siempre habían abarcado de tráquea hacia abajo todo lo que es vía aérea inferior. Los felicito, hicieron un muy buen trabajo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctora, creo que quedó muy claro. No. Claro. Ok, bueno, buen día a todos, nos vemos pronto. Que tengan lindo día. Hasta Buena luego, semana. gracias. Bye. Hasta Gracias, luego. igualmente.